Vives aquí de gorra. Entrega tus ahorros o lárgate. Eso fue lo primero que me soltó Leticia esa mañana cuando entré a la cocina. Ni buenos días, ni cómo amaneciste, nada. Solo esas palabras filosas como navaja que me cortaron el aire antes de que pudiera respirar. Me acuerdo perfecto del zumbido del refri atrás de ella constante y sin importarle nada, mientras Renato estaba ahí junto al mostrador, agarrando su taza como si de repente el café fuera lo más interesante del mundo. No me miró, ni a ella. Solo se quedó viendo el vapor como si ahí estuviera la respuesta a todo este desmadre. No dije nada. Tal vez porque no pude. Tal vez porque hay golpes que caen tan certeros que la cabeza necesita un ratito para entender el daño. 11 meses viviendo ahí, cuidando a los niños, comprando el mandado, arreglando la lavadora, levantándome de madrugada para preparar lonches cuando Leticia tenía juntas temprano. Todo eso borrado con una sola frase. De gorra. Como si yo hubiera llegado con las manos vacías a meterme en sus vidas. Leticia no aflojó, no explicó, no se disculpó. Se quedó con los brazos cruzados esperando que yo obedeciera, como si la decisión ya estuviera tomada por mí. El silencio de Renato lo remató todo. Si no estaba de acuerdo, no lo demostró. Si sentía algo, se lo guardó. Sentí un calor subiéndome al pecho, pero no era coraje. Todavía no. Era algo más callado, más firme. Un cambio chiquito, pero seguro, como la primera grieta que se abre bajo un peso enorme. Me di la vuelta sin decir palabra y bajé las escaleras al sótano. La luz del sol apenas entraba por la ventanita de arriba, no alcanzaba ni los escalones. Cuando llegué a lo que llamaban mi espacio, los ruidos de la cocina de arriba ya habían vuelto a la normalidad, como si lo que acababa de pasar fuera solo un tropiezo en su mañana. Me senté en la orilla de la cama, mi cama comprada con mi lana, y dejé que el silencio me envolviera. El colchón crujió un poquito bajo mi peso, un sonido que siempre me calmaba. Esta vez solo me hizo darme cuenta de lo lejos que me había ido de la vida que antes entendía. Algo había cambiado, y supe que no iba a volver atrás. Todavía no sabía qué me iba a pedir ese cambio. Después del ultimátum de Leticia, me quedé sentada en el cuartito oscuro del sótano, y mi mente se fue de regreso no con nostalgia, sino clarito a los años que me trajeron hasta aquí. Cuando mi marido falleció, la casa en las afueras de Guadalajara se me hizo enorme para una sola, pero la conservé porque conocía cada rincón. Pasé mi operación de cadera sola, agarrándome del pasamanos que él había puesto años antes, y me dije que podía seguir con esa vida todo el tiempo que hiciera falta. Pero Renato tenía otros planes. Me llamaba seguido diciendo que no era justo que yo batallara sola, que mudarme con ellos ayudaría a todos, y en ese entonces quise creerle. Vendí mi departamentito con pisos que crujían y balconcito angosto, pensando que estaba simplificando las cosas. Una buena parte de esa venta se fue directo al enganche de esta casa, porque Renato y Leticia decían que mantendría a la familia unida. Sonaba bonito entonces, ahora suena muy diferente. Nunca imaginé que me iban a meter en un cuarto del sótano que parecía bodega, o que me tratarían como un gasto que les pesaba. Aún así, traté de mantener el equilibrio. Me decía que cada tensión era temporal, que las familias se ajustan. ¿Y los niños? Ellos me ayudaban más de lo que sabían. Ir por ellos a la escuela, hacer manualidades de cartón en tardes de lluvia torrencial, leerles bajito antes de dormir. Esos ratitos me hacían sentir útil, conectada todavía parte de algo que valía la pena. Pero alrededor de esos momentos algo más andaba rondando. Cositas al principio. Leticia volviendo a doblar las toallas después de que yo las doblaba. Comentarios de hay que asegurarse de que todos tengan su espacio. Sugerencias
de que no usara la cocina cuando estaban preparando comida para que todo fluya. Luego comentarios más ligeros sobre cómo las personas mayores ya no le agarran la onda al presupuesto moderno. Yo los dejaba pasar uno por uno. Ninguno parecía para armar bronca. Ninguno parecía tan grave. Pero ahora, viéndolo desde el filo de esa mañana, veo que no eran aislados. Eran pedacitos de una línea que se iba dibujando alrededor mío, definiendo mi lugar antes de que yo me diera cuenta de la forma. Y una vez que vi clara esa línea, ya no pude hacer como que no la veía al dar el siguiente paso. Mirando atrás, las advertencias estaban por todos lados. No llegaron como escenas dramáticas, ni insultos directos, nada que justificara. Agarrar la maleta y salir corriendo. Llegaban suavecito, colándose en mis días, como malentendidos o molestias chiquitas. Primero fue la vecina. Me dijo casual que Leticia se refería al sótano como su departamento, no mío, ni siquiera el cuarto de Teodora, solo parte de su propiedad, como si yo no existiera aunque viviera ahí. Sonreí amable, fingí que no me dolía y me llevé ese comentario adentro como algo que no debía soltar. Luego vino lo de la cuenta compartida del súper. Una mañana, Leticia anunció que era más fácil si ella manejaba todos los pedidos de la casa. Metió mi tarjeta sin preguntar, juntó mi aporte mensual con los gastos familiares y habló como si me estuviera haciendo un favor. No era el dinero yo feliz gastaba en los nietos, sino la idea de que mis decisiones ya no contaban. Unos fines después bajé y encontré mis cajas apretujadas en un rincón más chico. Leticia explicó que era para hacer espacio a cajas nuevas que necesitamos guardar. Lo dijo ligero, como si reorganizar mis cosas sin avisarme fuera lo más normal del mundo. Junto a eso, venían empujoncitos financieros casi cada semana. Las cuentas de luz y agua están pesadas, decía Leticia. Los intereses de la hipoteca subieron, comentaba Renato rascándose la nuca. Una plática de todos poniendo lo suyo flotaba en el aire una noche como si hablaran de otra persona. Y cada vez yo daba más, otros 500 pesos por acá, otra ida al mercado por allá, pensando que les aliviaba la carga, pensando que la generosidad iba a suavizar el roce. Nunca se me ocurrió que cada solución pedía mi sacrificio y ninguna el de ellos. Esa noche, sin poder dormir, me paré a medias en la escalera del sótano, oyendo sus voces en la sala. Renato sonaba inquieto. Leticia no. Si entrega los ahorros, por fin terminamos la remodelación del segundo piso, susurró ella. Y si no, preguntó Renato bajito. Pues que busque dónde vivir pronto, no podemos esperar para siempre. Esas palabras se me asentaron encima pesadas y frías, anclando la verdad que yo había evitado nombrar. Y con esa verdad empezó mi siguiente paso. La mañana después de oírlos, me senté en el escritorio chiquito del sótano con un cuaderno y un bolígrafo. No planeaba confrontar a nadie, ni entender todo. Solo necesitaba algo sólido a lo que agarrarme, algo que no estuviera torcido por la versión de otra persona. Empecé por el mandado. 2 idas por semana, a veces 3. Los totales subían más rápido de lo que esperaba. Luego las cuentas, los meses que la luz se disparaba y yo cubría la diferencia calladita, las mejoras al internet porque los niños necesitaban conexión rápida para la tarea, útiles escolares, inscripciones a deportes, zapatos, el uniforme para el concierto de primavera, la reparación de la lavadora que yo misma mandé arreglar porque esperar era imposible. Cada anotación llenaba más la página, filas ordenadas que ya no podía ignorar. Después calculé el cuidado de niños, lo que costaría pagar a alguien por 3 recogidas semanales en la escuela, más las tardes en el parque, las noches que yo hacía tarea, porque los 2 trabajaban hasta tarde. El número me dejó helada, y no fue la lana. Lo que me sacudió
fue darme cuenta de cuánto mi tiempo se había absorbido en su rutina, como si mi disponibilidad fuera un recurso natural que no merecía ni un gracias. Luego las cosas grandes. La parte de la venta de mi depa que les ayudó a comprar esta casa. Los muebles que compré para hacer habitable el sótano. Los aparatos que reemplacé sin preguntar, porque los viejos se habían muerto. Cuando terminé, entendí una verdad que llevaba meses creciendo. No había vivido de gorra. Había estado tapando todos los huecos que ellos no querían enfrentar. Aún así, no sentí coraje. Lo que me cubrió fue claridad limpia y callada. La claridad vacía un cuarto, abre espacio donde antes había emociones amontonadas. Abrí mi maleta y saqué una carpeta delgada que no tocaba en años. Adentro estaban los papeles de una herencia que me dejó mi marido, aparte de todo lo que Renato supo alguna vez. La había guardado para emergencias. Emergencias de verdad. Por primera vez desde que me mudé a esta casa, supe que esta situación sí lo era. Y con eso entendí exactamente qué tenía que preparar. Leticia me encontró en la cocina al día siguiente con tono cariñoso, como si nada hubiera pasado el día anterior. Puso un plato en el mostrador, se limpió las manos en el trapo y preguntó casi suave: ¿Ya decidiste lo de los ahorros? No alcé la voz. No dejé que el corazón me empujara a algo inestable. Solo contesté con los hechos que había escrito la noche anterior. Le dije cuánto ponía cada mes luz, agua, mandado, gastos de escuela. Nombré las reparaciones que yo manejaba. Mencioné la parte de la venta de mi depa que les ayudó a comprar la casa. Hablé despacio, claro, como cuando ya no tratas de suavizar nada. La cara de Leticia no cambió. Escuchó como si revisara números en una junta, no como si oyera lo que mantenía a flote su casa. Cuando terminé, juntó las manos y dijo: «Esta nueva aportación sigue pareciendo justa. Todos deben poner algo que valga la pena». La miré directo. ¿Justa para quién? Por primera vez desde que la conocía, no tuvo respuesta rápida. Abrió la boca, la cerró. Luego se excusó para ver a los niños. La plática terminó sin arreglo, pero algo había cambiado no solo en mí, sino en el espacio entre nosotras. Esa tarde, Renato bajó con una taza de café, su clásico gesto de paz. Se sentó en la orilla de la silla frente a mí, frotando el dedo en el borde de la taza. No mencionó a Leticia, no mencionó los ahorros. En vez preguntó cómo me sentía, como si plática ligera pudiera llenar el hueco que se había abierto de la noche a la mañana. Lo miré un rato. Mi hijo, que siempre quiso hacer lo correcto y siempre esquivó el pleito. Luego le hice la pregunta que me esperaba dentro. ¿Tú crees que he vivido a sus costillas?, dudó. Un segundo, luego otro. Lo suficiente para que el silencio contestara lo que no pudo decir. Esa pausa me asentó algo adentro, no con coraje, sino con certeza. Para la noche ya tenía abierto el cuaderno. Otra vez, no para sumar, sino para planear. Llamé a una agente inmobiliaria en un fraccionamiento tranquilo cerca de Chapala. Hablamos poco. Quedamos en ver una casa el fin de semana y anoté la dirección junto a las otras listas que empezaba a llevar. Cuando cerré el cuaderno, la casa se sintió distinta a mi alrededor, como si ya no formara parte de su forma y yo estuviera a medio camino hacia lo que venía. La casa cerca de Chapala era más chiquita que cualquier lugar donde había vivido, pero al entrar, algo en mí se soltó. 2 recámaras, un pasillito angosto y una sala que atrapaba la luz de la mañana por una ventana grande al frente, sin lujos, sin decoración presumida, solo espacio abierto y paredes calladas que no me pedían nada. La agente iba adelante señalando detalles: techo nuevo, tubería actualizada, pero yo apenas la oía. Mis ojos se iban a los rincones, el huequito perfecto para un sillón de leer, el tramo de pared donde cabía un escritorio sencillo, el jardincito de afuera,
con suficiente zacate para sentirse vivo, pero no para cansarme. Todo a escala de una vida que yo sí podía cargar. Pasé la mano por el mostrador de la cocina. Era un laminado sencillo, nada especial, pero la suavidad fría bajo mi palma me hizo respirar hondo como no lo hacía en meses. Tranquilidad, esa era la palabra. Un sentimiento que no reconocía de tanto tiempo que casi me asustó. Sin pasos arriba, sin tensión, esperando en las habitaciones detrás. Solo una casa que no me pedía achicarme ni explicarme. El precio entraba justo con la herencia sin hipoteca, sin cuentas compartidas, sin aportaciones disfrazadas de obligaciones, solo estabilidad. Creo que es esta, dije bajito. La agente me dio los papeles preliminares y firmé donde señaló. Cuando preguntó si quería volver con familia para estar segura, negué con la cabeza. No, esta parte es mía. Lo aceptó sin cuestionar y salí con las llaves de un futuro que por primera vez en mucho era solo mío. De regreso en casa de Renato, cerré la puerta del sótano y empecé a empacar lo que sí era mío. Sin duda ropa, libros, fotos, la lámpara, que compré después de la operación. Doblé todo con cuidado consciente de cuántas cosas me ataban realmente ahí. Mientras las cajas se llenaban, el cuarto cambió. Ya no se sentía como un lugar apretado que traté de hacer funcionar. Parecía más bien una estación temporal, un alto entre quien fui y quien me estaba volviendo. Y con cada camisa doblada y cada esquina sellada, sentía que avanzaba firme hacia el momento de decirles que me iba. Les pedí a los dos que se sentaran conmigo en la mesa del comedor después de la cena. Los niños estaban arriba. Sus pasitos amortiguados se oían por el techo. Esperé a que la casa se calmara antes de hablar. Sin acusaciones, sin enojo. Solo la verdad más sencilla que había subido del sótano. Me voy a mudar en 6 semanas. Leticia parpadeó primero. Un cambio chiquito en su cara, que guardó rápido, pero alcancé a ver la sorpresa. Trató de recuperarse con un asentimiento amable, como si siempre hubiera considerado esa opción por mí. Renato frunció el ceño. ¿Por qué tan de repente? Junté las manos sobre la mesa. Porque nadie debería vivir en un lugar donde siente que su presencia es una carga. Mi voz salió firme. Me aseguré de eso. Quería que las palabras se pararan solas, sin suavizar ni afilar, solo verdaderas. Leticia se enderezó en la silla a tono ligero. Creo que ha habido un malentendido. Nunca quisimos. No la interrumpí. Tampoco discutí. Solo me quedé callada y sostuve su mirada hasta que sus explicaciones se fueron diluyendo. Se quedó callada, miró un segundo a Renato como esperando que la rescatara. No lo hizo. Se movió incómodo. ¿Estás segura de que puedes sola? Es mucho. Ya hice los arreglos, dije. Eso fue todo. ¿Nada más? Guardé los detalles más cerca que el aliento. No necesitaban saber de la casa cerca de Chapala, ni de la herencia, ni de la carpeta de documentos en mi maleta. No toda verdad es para todos. El cuarto se quedó quieto, como si el aire se hubiera espesado. Nos quedamos ahí en un triángulo de caras educadas que no coincidían con las corrientes profundas debajo. Esta era de esas pláticas que cambian algo de fondo aunque nadie lo nombre. Al final, Renato asintió. Si es lo que quieres. Lo es, contesté. Intercambiamos unas frases de cierre respetuosas, distantes, cuidadosas. Palabras para mantener la superficie unida mientras todo debajo se reacomodaba. Cuando me paré, sentí el cambio tan claro como el piso bajo mis pies. No pedía permiso, no esperaba permiso, solo avanzaba. Las semanas después de esa plática pasaron calladas, casi raras. Empaqué entre mandados y mañanas tempranas, doblando ropa en pilas ordenadas, clasificando libros
etiquetando cajas, con una calma que no sentía hacía tiempo. Transferí mis cuentas, actualicé mi dirección, arreglé luz y agua para la casa nueva. Cada paso hacía el camino más firme. Cada papel firmado o llamada me recordaba que no estaba deshaciendo mi vida, la estaba volviendo a poner en mis manos. Con los nietos, todo siguió igual. Les cocinaba sus comidas favoritas, los recogía de la escuela, escuchaba sus cuentos de compañeros y proyectos de ciencias. No sentían la tensión que flotaba en los pasillos de arriba. Los niños notan lo que se dice, no lo que se calla. Y yo cuidé de mantener mi voz ligera, mi presencia constante. 2 semanas antes de la mudanza, los senté en la sala y les dije que pronto tendría casa propia. Mantuve la voz suave, firme, dejándolos absorberlo a su ritmo. Sus caritas se iluminaron con la idea otro lugar para visitar, otro patio para explorar. Su emoción me quitó la última duda. Si ellos podían imaginar este cambio sin miedo, yo también. Adentro de la casa, las cosas se pusieron más contenidas. Leticia evitaba mencionar dinero. Me hablaba en frases cortas y educadas. Ofrecía ayuda, solo en cosas que no tocaran el tema que tanto había empujado. Renato parecía suspendido entre culpa e incertidumbre. Nuestras pláticas quedaban breves, como si no supiera pararse a mi lado, sin meterse en la sombra de las decisiones que nos trajeron aquí. El día de la mudanza amaneció despejado. Me levanté temprano, preparé un último desayuno para los niños, luego llevé cada caja al coche una por una. La casa se sentía callada, no tensa, solo expectante, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Nadie me detuvo, nadie me pidió que me quedara. Hubo asentimientos, unas palabras chiquitas de las que reconocen el cambio sin cuestionarlo. Puse la última caja en la cajuela y la cerré suave. Mis manos firmes, la respiración pareja. Por primera vez en mucho, sentí que el suelo bajo mis pies se movía en la dirección que yo elegí. Y al dar vuelta a la llave, supe que el siguiente capítulo de mi vida empezaría justo donde me dirigía. La primera mañana en mi casa nueva casi no parecía real. Me paré en la cocina con el sol regándose por el piso y preparé mi café sin preocuparme si estorbaba a alguien. La mesa era chiquita, apenas para una taza y el periódico, pero se sentía completamente mía. Me quedé sentada más tiempo del que planeaba, dejando que el silencio me envolviera. No era soledad, era alivio profundo físico, como si por fin hubiera soltado un respiro que llevaba meses aguantando. Las tardes eran igual de tranquilas. Desempaqué despacio, poniendo los libros en los estantes como a mí me gustan, no como le gustaba a alguien más. El silencio de la casa no pesaba. Era suave, daba espacio a pensamientos que no habían tenido lugar en mucho tiempo. Encontré un ritmo que se sentía familiar y nuevo a la vez. Ese primer fin de semana vinieron los nietos a visitar. Su energía llenó la casa al instante, convirtiendo la sala en un laberinto de mochilas, zapatos y voces emocionadas. Renato los trajo, se quedó parado cerca de la puerta, al principio, sin saber su lugar. Lo invité a sentarse conmigo en el porchecito de atrás. El patio no era grande, pero el cielo abierto arriba lo hacía sentir más amplio. Hablamos de cosas sencillas, las actividades de los niños en la escuela, el tiempo que se ponía más cálido, un proyecto nuevo en el que él andaba. Por primera vez en meses, la plática no se sintió como si estuviéramos esquivando algo. Se sintió honesta. Cuando al fin se disculpó, no fue dramático. Sin excusas, sin explicaciones. Solo un reconocimiento callado de cómo habían ido las cosas. Lo acepté no porque el pasado no importara, sino porque reabrir heridas no cambiaría las decisiones ya tomadas. Algunos límites tenían que quedarse justo donde los puse. No le conté todo lo que había aportado. No listé totales ni volví al arreglo viejo. Ese capítulo estaba cerrado. Mis ahorros estaban donde debían, a mi nombre protegidos, y esta casa
Era mía de una forma que en ningún espacio había sido en años. Cuando llegó la tarde y los niños me abrazaron para despedirse, sentí una firmeza asentarse en mi pecho. Mi vida pedacito a pedacito había vuelto a mis manos. Y parada en la puerta, después de que se fueron, entendí cuánto de mí había recuperado por fin y cuánto más me esperaba en los días callados por venir.